Hola y bienvenidos, oyentes de Radio Sefarada, a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Israel liquida al comandante de Yihad Islámica Palestina en Gaza, responsable de ataques con cohetes. Gaza responde al asesinato selectivo de Abu al-Ata mediante el lanzamiento de decenas de cohetes. Alerta en el sur y centro de Israel. El primer ministro polaco se queja a Netflix por no aclarar en un documental que los campos de concentración eran nazis y no polacos. AMIA exigió la detención de Süleymanpur en Turquía por vinculación con el atentado de 1994. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural en la segunda parte. En una operación de asesinato selectivo con escasos precedentes en los últimos años, el ejército de Israel ha matado este martes al comandante de la Yihad Islámica Palestina, Baha Abu al-Ata, principal responsable de los recientes ataques con cohetes desde Gaza. Era el jefe militar de las brigadas Al-Quds en el norte del enclave y se encontraba de madrugada en su casa al este de la capital de la Franja. En la operación para liquidarlo perdió también la vida su esposa y otras 2 personas no identificadas resultaron heridas. El ejército atacó y mató horas después a otro terrorista del mismo grupo en una rampa de lanzamiento de cohetes. Al-Ata había sido señalado en las últimas semanas como enemigo número 1 de Israel ante una acción inminente. Yihad Islámica Palestina actúa bajo la influencia de Irán. Abu al-Ata había sobrevivido a otra operación de asesinato selectivo en 2012. Bueno, esto es una operación que, aunque en el extranjero, en las comunidades judías del mundo, estamos viviendo con cierta inquietud, pues muchos de los israelíes nos transmiten a través de las redes sociales y diálogos, pues que tendríamos que estar tranquilos. Primero voy a tratar de explicar porque aunque Israel en este momento está bajo el fuego de decenas de cohetes, pues la gente que está más cercana a la Franja de Gaza esperaba este tipo de acciones hace tiempo, porque ellos han tenido este goteo de cohetes durante toda esta última época. El tema de atentar o de matar selectivamente a los responsables más elevados era una vía que se había abandonado hacía unos 5 años, prácticamente desde el último operativo en la Franja de Gaza. La operación que se hizo de madrugada fue muy precisa, es más, solamente el misil entró, o el objeto que mató a estas personas entró por la ventana de la habitación y no destruyó a la casa. Es decir, que fue algo con una precisión asombrosa. Mi opinión es que aquí se han confabulado de alguna manera, por ponerlo con una palabra, varios factores que no solamente están dirigidos desde el lado israelí, sino también desde el lado palestino. Esta es mi apuesta de momento, sin muchos elementos que la corroboren, pero me parece que, dada la situación que estaba atravesando Hamás en la Franja de Gaza en los últimos tiempos, que cada vez que estaba a punto de recibir estas ayudas millonarias en efectivo de Qatar, pues este grupo Yihad Islámica Palestina, que tiene su directiva en Líbano y Siria, aunque todos responden a Irán en definitiva, pues ellos lanzaban cohetes de forma, digamos, al margen de las decisiones de Hamás, provocaban una respuesta israelí y, entre otras cosas, también el cierre de la frontera y del ingreso de ese dinero que Hamás necesitaba como agua de mayo para pagar a sus afiliados y empleados. Esto ha llevado a que en los últimos meses hayan habido manifestaciones como nunca se habían visto antes en la Franja de Gaza, de gente protestando contra el régimen de Hamás. Por lo tanto, Hamás tenía mucho interés en dar un golpe de efecto a Yihad Islámica Palestina y no me asombraría nada que fueran los que finalmente dieron el chivatazo exacto de en qué momento y en qué sitio se encontraba esta persona
que ya, como decía la noticia, en el 2012 había sido elegida para ser eliminada por su vinculación a grupos terroristas, a acciones que han causado muertos, disparos de cohetes, etcétera, etcétera. Es decir, no era ningún santito. Ahora también hay que mirar desde el punto de vista israelí el timing, el momento exacto en que esto tiene lugar es cuando el primer ministro en funciones, ayer mismo dimos la noticia, designa un nuevo ministro de Defensa con el cual pues no se hablaba prácticamente, que era Naftali Bennett, al que rechazó darle este cargo durante muchos meses, y de pronto lo admite para ese cargo y al día siguiente lanzan un operativo en el cual pues seguramente se tomaron en cuenta las consecuencias. Es decir, sabían que si mataban a un líder elevado de la yihad islámica iba a haber una respuesta, que es lo que está teniendo lugar ahora con este lanzamiento de cohetes. Israel lo sabía también, que ordenó el cese de las actividades civiles en toda la zona sur, incluso en la zona centro, en la zona de Tel Aviv, porque sabían que los palestinos, especialmente los afines a este grupo de Yihad Islámica Palestina, iban a reaccionar de forma rabiosa, disparando a tutiplén y contra todos los israelíes que tuvieran a su alcance. Dicho lo cual, pues podemos imaginarnos también un escenario en el cual ayer Netanyahu le dice a Bennett: tú vas a ser ministro de Defensa y lo primero que vas a hacer es exactamente lo que yo ya he preparado, que es esta acción para mañana contra esta persona, Baja Abu al-Ata, que de momento era el enemigo número 1 de Israel en la Franja de Gaza. Te vas a llevar la gloria, pero esto te va a marcar la senda de que lo que se hace en Gaza es lo que yo, hablando por Netanyahu, decido. Esto también le sirve a Netanyahu para volver a remarcar su papel indispensable como baluarte de la seguridad nacional en Israel, justamente ahora que ya ha perdido el favor del presidente para armar gobierno y le toca al otro partido, al de Benny Gantz, hacer lo mismo, intentar hacer lo mismo. Luego hablaremos con Jacob Israel sobre esta posibilidad y sobre el debate que se abre ahora, si hay alternativas, si va a haber capacidad en la actual oposición al gobierno de armar un ejecutivo, o Israel está condenado a ir a unas terceras elecciones en menos de un año, que parece que va a ser lo principal conclusión. Simplemente adelantarme algo que también ahora vendrá en la siguiente noticia, y es que no fue el único asesinato selectivo. Y ya verán por qué lo digo. El lanzamiento de medio centenar de proyectiles desde Gaza contra poblaciones israelíes ha activado las alarmas en ciudades próximas a Gaza, así como en Tel Aviv y la zona central del país. Las cadenas de televisión mostraron imágenes de casas y carreteras donde habían caído cohetes. El ejército ha comunicado que se está preparando para responder a una oleada de varios días de enfrentamientos. Las reuniones de más de 100 personas han sido prohibidas en el sur y la de más de 300 en la zona central israelí, donde se concentra la mitad de la población del país. Imágenes difundidas en las redes sociales mostraban la intervención de los interceptores del sistema defensivo Cúpula de Hierro mientras derribaban al menos 20 cohetes lanzados desde Gaza. En Siria, mientras tanto, varios misiles han destruido la pasada madrugada la casa del dirigente de la Yihad Islámica, Akram al-Ahuri, exiliado en Damasco. Bueno, antes mencionaba que la central de movimiento Yihad Islámica Palestina está dirigida desde Líbano y Siria. Pues desde Siria, esta vez, el otro asesinato selectivo que ha tenido lugar ha sido en pleno Damasco, en pleno barrio de las residencias diplomáticas. En este caso, pues a pesar de que se ha dado menos cobertura mediática al ataque, pues porque no ha sido reconocido oficialmente por Israel, es mucho más espectacular hacerlo
un asesinato quirúrgico, en este caso, porque no afecta al resto de las viviendas, ni a los civiles, ni a las personas que hay alrededor, sino simplemente al objetivo trazado. Y este es el dirigente máximo de Yihad Islámica Palestina, que estaba en Damasco viviendo a cuerpo de rey, pues ha sido asesinado, con lo cual ha caído el jefe ideológico y el jefe militar de este grupo, lo que a la vez se combina con lo que comentábamos ayer, que el ejército israelí estaba en altísima alerta, no solamente por este frente de Gaza, sino también por una posible respuesta o incitación en el frente norte, en Líbano y Siria, más bien incitados por Irán que por las propias fuerzas de Hezbollah, que hace bastantes años, ya 13 años, están muy contenidas en sus capacidades, a pesar de acumular cientos de miles de cohetes, que se dice pronto. A pesar de ese tremendo arsenal que tienen, saben que en el momento que intenten hacer una acción militar de gran escala, pues van a ser destruidos de forma, con muchos costes de vida y desmembrando toda la infraestructura que han montado durante decenios, especialmente en el sur del Líbano. Ahora esta acción en Damasco seguramente va a necesitar, entre comillas, una reacción de la dirección y de los protectores iraníes. Pero fíjate que a pesar de que hubo lanzamiento y está habiendo en este momento lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza, no pasa lo mismo desde el Líbano. Es decir, que la dirección final de este movimiento no se atreve a poner en pie de guerra a sus recursos y no cuentan con el apoyo que podrían esperar de grupos como Hezbollah. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha pedido a Netflix que realice algunos cambios en una serie documental donde aparece un mapa de la Polonia actual con los campos de concentración instalados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, sin especificar que Polonia estaba entonces invadida por Alemania. El mapa es parte de una serie documental de Netflix titulada El diablo de al lado, de la que hablamos en la sección Desde Argentina con Nueva Sion, donde se narra la historia de John Demjanjuk, un ucraniano emigrado a Estados Unidos, condenado en 2011 por un tribunal alemán por haber sido miembro de las SS nazi y guardia en un campo de concentración durante la guerra. No hay ningún comentario ni explicación alguna de que estos sitios en el mapa fueran dirigidos por alemanes y que Polonia no tuvo nada que ver, ya que estaba ocupada por Alemania. Es lo que señala la carta que el jefe de gobierno polaco ha dirigido al director general de Netflix. Polonia es muy sensible a su historia, especialmente en lo referido a los campos de concentración que los nazis crearon en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial, con Auschwitz como el más conocido, y a menudo las autoridades polacas lamentan que en los medios de comunicación extranjeros se hable de ellos como de campos de concentración polacos. Sí, ciertamente los campos de concentración no fueron establecidos por el gobierno polaco porque no había gobierno polaco, en eso tienen razón. Había 3 zonas en Polonia. Una que es la que la gente se piensa que Polonia fue conquistada y colonizada de alguna manera solamente por Alemania, cosa que no es cierta porque a los 10 días de la invasión del oeste del país por la Alemania nazi, pues invadieron el este del país las fuerzas comunistas de Stalin e incluso provocaron una masacre, la llamada masacre de Katyn, en la cual fusilaron a todos los altos cargos del ejército polaco que estaban en el este del país. Con lo cual quedó una zona bajo jurisdicción alemana, otra zona bajo jurisdicción soviética y una zona del medio que se llamaba Gobierno Central, que no era Polonia libre, pero que estaba bajo, estaba bajo la influencia nazi, pero se gobernaba por un gobierno títere y allí se establecieron
la mayoría de los campos de concentración más feroces, entre ellos el gueto de Varsovia, Lodz, etcétera, etcétera. Lo que está bien que se aclare este tema, pero esto no creo que implique necesariamente una descarga en la culpabilidad de Polonia en la Segunda Guerra Mundial respecto al genocidio o el holocausto de los judíos. Polonia no solamente que no hizo nada, sino que en algunos pueblos, ciudades, etcétera, los ciudadanos del lugar se adelantaron a la llegada de los nazis para masacrar judíos. Eso es algo que no les gusta ventilar. Tampoco les gusta poner en evidencia que los polacos no aceptaron el regreso de ciudadanos judíos polacos que estaban exiliados en otros países del mundo. Esta misma semana recordamos la Noche de los Cristales Rotos, y esto tuvo como disparador el asesinato que un joven judío provocó en la delegación diplomática alemana en París, cuando por la desesperación de que sus padres justamente habían sido expulsados de Francia y Alemania y se habían intentado volver a su país de origen, que era Polonia, y los polacos no los dejaron entrar y los tenían acorralados en lo que se llama una tierra de nadie, es decir, el pequeño espacio que hay entre dos fronteras, siempre hay unos metros, y así se agolpaban estos prisioneros sin ayuda ni de la Cruz Roja ni reconocimiento de nadie en el mundo. Esta desesperación llevó a este joven a cometer este asesinato, que fue la excusa para provocar el pogromo de la noche del 9 y 10 de noviembre del año 38. Con lo cual, digo, está bien que los campos de concentración no eran polacos, sino campos de concentración en territorio polaco. Pero de ahí a sacar a relucir de que los polacos no tuvieron nada que ver en el Holocausto, que ellos también fueron víctimas. Exactamente, hubo víctimas polacas del nazismo, hubo gente que fue masacrada en campos de concentración como Auschwitz de la población polaca, pero fueron justamente las élites más comprometidas y más cercanas a los judíos. La mayoría del pueblo polaco, si existe ese término, pues no estuvo en la defensa de los judíos. Es cierto que hubo, y eso lo saca mucho a colación, más justos entre las naciones, entre los polacos que entre otros pueblos, justamente porque en Polonia vivían más judíos que en ningún otro país del mundo. La Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, presentó una solicitud formal en la cual exige el arresto inmediato de Hadi Soleimanpour, quien fuese el embajador de Irán en Argentina en el año 1994, cuando ocurrió el brutal atentado contra la sede de la entidad, y que se encuentra de visita en Turquía asistiendo a una reunión del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación Económica, de la cual es secretario general. Soleimanpour tiene pedido de captura internacional por parte de un juez federal argentino y por tal motivo debería haber sido arrestado por las autoridades turcas. Sin embargo, regresó sin obstáculos a su país. Este hecho se suma al reciente viaje a Azerbaiyán de Ali Akbar Velayati, quien también es requerido por la justicia argentina. Bueno, aquí hay dos grandes violaciones del derecho internacional, porque estamos hablando de que estos personajes, tanto Soleimanpour como Ali Akbar Velayati, tienen orden de búsqueda y captura internacional, lo que se llama papeles rojos de Interpol. Estos dos países, tanto Turquía como Azerbaiyán, son firmantes de Interpol, como la mayoría de los países del mundo. Así que no existe ninguna excusa para que estas personas que entraron no con un pasaporte falso ni distrayendo a los oficiales de turno, sino invitados por los gobiernos a participar, pues no los detuvieran. Yo creo que tendría que haber una respuesta internacional
efectiva, no una condena. Condenamos que Turquía no hace caso y que Azerbaiyán no hace caso. No, señores, aquí hay que hacer algo. Si estos países no se suman a las búsquedas internacionales, pues que sus jefes de gobierno, incluido el señor Erdogan, también se han puesto en lista de captura internacional por no cumplir las leyes, que ellos mismos han firmado. Estos dos personajes, como decimos, Süleymanpur y Ali Akbar Velayati, no están requeridos por algún tema económico o de índole personal, sino por ser organizadores intelectuales demostrados de un acto de terrorismo internacional antisemita contra la Mutual de la AMIA hace 25 años. Yo creo que solamente se puede ser más específico o tener más categoría, entre comillas, de crimen internacional siendo un genocida. Es decir, yo no entiendo por qué después de esto Turquía y Azerbaiyán tienen que seguir en las instituciones internacionales. Y lo digo con la misma tranquilidad que digo que Azerbaiyán es uno de los países musulmanes más cercanos a Israel. Es decir, que aquí no entran los intereses del mundo judío o de Israel o lo que sea. No se pueden negar a aceptar los pedidos de detención de los papeles rojos de Interpol. Y yo tampoco entiendo muy bien, no sé exactamente qué es la Organización de Cooperación Económica, pero supongo que esta Organización de Cooperación Económica, de la cual es secretario general este ex embajador de Irán en búsqueda y captura internacional, pues o es una organización que no tiene ningún valor real, o que es una organización que le importa un pimiento la legalidad internacional, a pesar de que se llama de cooperación económica. Se ve que la cooperación económica es más importante que el cumplimiento de las leyes. Hasta aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural de estas noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Para saber más de cosas relacionadas con el judaísmo, que nos traes a esta segunda parte. Sí, viajamos en este caso, en esta primera noticia o nota, que sería más propio decirlo porque nos vamos a Argentina. Uh-huh. Allí se ha celebrado una exposición muy interesante de los carboncillos, de los dibujos que hizo Margit Eppinger-Weiss. En un momento histórico, ella fue la única dibujante del juicio al que se sometió a los Cruz Flechada, ya saben, los temibles pronazis húngaros, en el juicio que se celebró en Budapest en 1945. Una copia de estos dibujos se exhibió en una feria de arte solidario, Arte Lambroth, en 2019, en la que también se vendieron obras de 300 artistas para ayudar a los más necesitados. Esta feria de arte la organiza el Centro Comunitario Religioso y Cultural Lanrod Hakol, que significa a pesar de todo en hebreo, y que cumple este año su 75 aniversario. ¿Por qué este nombre, a pesar de todo? Pues porque estuvo fundado en el 43 por judíos alemanes que a pesar de todo querían seguir viviendo su judaísmo. Esta feria, como les decimos, ha acogido estos 18 dibujos en carboncillo con los que Eppinger-Weiss retrató con una mirada aguda y un trazo firme, retrató, como decíamos en exclusiva, a los 7 jerarcas del partido nazi Cruz Flechada en el denominado juicio por los tribunales populares. Más tarde fueron condenados a la horca por haber asesinado a miles de judíos en Hungría. El nieto de la pintora, de la dibujante, ha explicado que ella fue la única autorizada a hacer los dibujos de lo que sucedía en el juicio, los retratos y expresiones de estos criminales.
Los dibujos fueron donados por la artista al Museo Judío de Budapest. Esos bocetos, todos originales, salieron de Hungría y fueron exhibidos en una exposición de la Fundación OSDE entre febrero y abril de este año, y luego regresaron al museo. Y esto que se ha visto en Buenos Aires es una copia de estos dibujos. Y queríamos hablar tanto de estos dibujos, de estos carboncillos, como de esta Feria de Arte Solidario de esta asociación Landrot Hackl. Muy bien, pues hecho queda, así que podemos continuar con más noticias aquí en esta agenda de hoy. Nos vamos a León. Allí nos proponen una serie de visitas didácticas para descubrir el león sefardí bajo el título Descubre el león sefardí. Quieren, pues revalorizar la historia de los judíos en la capital, y no solo en la capital, sino, ya saben, en Puente Castro, que está muy cerquita del centro de León y que es, que fue uno de los lugares donde se asentaron los judíos y donde aún se pueden rastrear algunos vestigios de esta vida de los hispano-judíos en la capital de Castilla y León. Las visitas se están desarrollando ya entre el 2 de noviembre y el 15 de diciembre. Son 2 pasos gratuitos por la mañana y por la tarde los sábados y 1 de mañana los domingos. La duración máxima es 1 hora y son de carácter gratuito. Las personas interesadas en realizar el recorrido deberán acudir 10 minutos antes y situarse delante del propio palacio del barrio húmedo desde donde salen estas visitas didácticas. El principal contenido que se propone para la actividad es el referido a la presencia judía en el contexto de la ciudad medieval de León, y además, de forma complementaria, se explicará el Palacio del Conde Luna, su historia y legado patrimonial. Las visitas guiadas por el interior del palacio se volverán a retomar a partir del mes de enero. Esta iniciativa se enmarca en las actividades realizadas a través de la Red de Juderías de España. Así que ya saben, si quieren visitar el león judío, el león sefardí, tienen que situarse delante del Palacio del Conde Luna cualquier sábado o domingo hasta el 15 de diciembre. Muy bien, pues tienen la oportunidad de conocer esa zona leonesa guiados por personas que conocen la historia y por una ciudad que aparte forma parte de, valga la redundancia, de la Red de Juderías de España. Llegamos al final de las noticias de la agenda y lo hacemos con una última. Sí, llegamos corriendo, calentando, porque este viernes se celebra la 9ª edición del Maratón Internacional de Jerusalén. Ya saben que es uno de los más exigentes del mundo. A la dificultad propia de correr 42 kilómetros se suma un recorrido de gran dificultad con continuas subidas y bajadas, algunas con pendientes muy pronunciadas y tramos en calles empedradas. Todo ello se ve recompensado, según los que han participado ya en esta maratón, por un recorrido que atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de Jerusalén, incluyendo la ciudad vieja, con una antigüedad de más de 3.000 años. En 2018, el Maratón de Jerusalén congregó a más de 35.000 personas procedentes de 72 países. Se espera que esta edición supere estas cifras y se establezca un nuevo registro en una competición con varias modalidades: maratón completo, media maratón, 10 kilómetros y carreras familiares especiales, y todas muy divertidas. El trazado de la modalidad principal pasa por el campus de Guidat Ran, de la Universidad Hebrea, el Valle de la Cruz, el campus del Monte Scopus, la Ciudad Vieja, la Puerta de Jaffa y el barrio armenio. Y ya en la parte final se cruza la Puerta de Sion, el Bosque de Jerusalén, y se finaliza en Sager Park. Bueno, pues gracias por traernos ese recorrido de la maratón de Israel, que, suerte con aquellos de Jerusalén. Bueno, en Israel, pero en la Ciudad Santa se celebra este maratón que recorrerá las calles y tiene que ser muy, muy curioso, ¿no? Verlo. Es vistosísimo y además supone una inyección económica importante para la ciudad, porque se reservan más de 10.000 habitaciones de hotel extra durante ese fin de semana. Fíjate. O sea que aparte de lo deportivo está también lo turístico y lo económico. Muy bien, pues hasta las noticias de mañana. Nos despedimos de todos ustedes aquí en las noticias de Radio Sagrado.